Muchas gracias a Sixto Alfredo Pinto, un gran periodista investigador, quien fue que puso sobre la mesa la gran pregunta: ¿qué hace un hermano de Gustavo Petro en la cárcel haciendo política desde dentro de la cárcel en favor de su hermano Gustavo? Inaudito, inaudito que ya se pueda entrar a las cárceles a hacer política en ellas. Muchísimas gracias. Sixto Alfredo Pinto estaba con nosotros y ahora vamos con un invitado muy especial para un tema que es de ahora y de siempre, el tema de la economía. Doctor Luis Fernando Mejía, presidente de Fe Desarrollo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, para toda la mesa y por supuesto para todos los oyentes de la hora de la verdad. Muchísimas gracias, doctor Mejía. Nos han asaltado con noticias de todo orden a raíz de los últimos acontecimientos mundiales que han producido un impacto muy serio en la economía global. Pero en Colombia nos hablan de un crecimiento económico del 8.1%. Sin embargo, se le olvidó a quienes dieron la noticia recordar ese 8.1% es crecimiento económico en cuánto tiempo, año a año, año corrido, en un mes. Doctor Mejía, ¿por qué no nos explica ese crecimiento económico? ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce? ¿Y a qué obedece esa cifra del 8.1? Claro que sí, por supuesto. A ver, el DANE mensualmente publica las cifras de lo que se conoce como el indicador de seguimiento económico. Ese indicador lo que hace es medir la cantidad de producción de bienes y servicios que hacemos todos los colombianos mes a mes y con base en eso después publica, por supuesto, las cifras agregadas de lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, esa medida del crecimiento económico a nivel macroeconómico. En este caso, la cifra del crecimiento del 8,1% se refiere justamente a la cifra de crecimiento de febrero de este año comparada contra febrero del 2021, es decir, el crecimiento interanual. Es una cifra muy buena, muy positiva, que está, por supuesto, también en línea con las expectativas de mercado. Hay que decir también que tiene un efecto base porque febrero del 2021 todavía continuaba la contracción de la actividad económica. Recordemos que justamente el año pasado, en febrero, la economía se había contraído cerca del 3,2%, así que hay un efecto base que no es despreciable. Sin embargo, al igual que el año pasado, donde la economía cerró con un crecimiento del 10,6%, no es solamente un efecto base, es un fenómeno muy genuino de recuperación económica de la actividad productiva en Colombia que muestra justamente esa capacidad de reacción frente a lo que fue un choque de una profundidad enorme como la que sufrimos en el 2020. Así que es una buena noticia, continúa la recuperación de la actividad económica a pesar del contexto internacional y de todos los elementos de incertidumbre que naturalmente le pueden jugar en contra a la economía colombiana este año. Esto supondrá un aumento en las tasas de interés del Banco de la República, porque siempre se habla de que es el elemento básico que utiliza el Banco Central para evitar desbordamientos económicos inconvenientes. ¿Qué cree usted? Pues mire, tenemos en una situación muy delicada, porque si bien estábamos hablando justamente de las buenas cifras en materia de crecimiento económico, pues no hay que olvidar que tenemos una muy mala cifra en materia de inflación. La inflación para el mes de marzo ya superando los niveles del 8,5%, una inflación de alimentos que por fenómenos especialmente externos ha generado ya niveles por encima del 25%, que afectan, por supuesto, especialmente a los hogares de ingresos más bajos. En ese contexto en donde también las expectativas de inflación, es decir, lo que están esperando los agentes económicos en materia de inflación para el cierre de este año, que se han venido aumentando esas expectativas, ya cerrando a niveles por encima del 6,5% para diciembre de este año, es donde el Banco de la República ha tenido que adoptar una decisión que naturalmente no es fácil, que a nadie le gusta, que es subir su tasa de referencia, su tasa de intervención. La última movida la dejó a nivel del 4%. Las expectativas nuestras es que continuarán las alzas de esas tasas de interés del Banco de la República. ¿Por qué? Porque hay que, por supuesto, atajar esas expectativas de inflación, el fenómeno inflacionario que afecta muy especialmente a los hogares pobres y vulnerables. Y la tasa de interés del banco sigue siendo baja, porque estamos hablando pues de una tasa de interés del 4%,
cuando la inflación ya está por niveles superiores al 8,5%, es decir, la tasa de interés real, es decir, aquella que descuenta la inflación, continúa siendo negativa. Así que, por supuesto, consideramos que el Banco de la República continuará a lo largo de este año subiendo sus tasas de interés en un delicado balance en donde, por supuesto, trata de atajar las expectativas de inflación por un lado, pero tampoco tendrá que echar al traste justamente la recuperación de la actividad económica, que es absolutamente esencial. Doctor Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, este aumento en el costo de vida que expresamos los que tenemos algún contacto con la economía como un aumento inflacionario es supremamente preocupante. La inflación ha sido el grande enemigo de las economías a lo largo de los años y se había vuelto muy mansa. Y nosotros teníamos una inflación por el lado del 2% anual, cosa por el estilo. Y ahora estamos en 4 veces esa cifra y en materia alimentaria de muchas más veces. Usted habla de más de 20% de crecimiento de los costos de los alimentos que golpean sobre todo las familias más humildes. Ese es un hecho y ha vuelto la inflación a estar en el corazón de los temas económicos que se discuten actualmente cuando parecía ya un dato muy manso y muy tranquilo del 2%, del 3%, cosa por el estilo. Así es, pues mire, las personas más jóvenes, tal vez los menores de 25 años, no tendrán en su memoria recuerdos de inflaciones que estén por encima del 8,5% y especialmente aumentos de los precios de los alimentos que estén en ritmos del 25%. Colombia tuvo durante la década de los 60, 70 y tal vez 80 y mediados de los 90 una inflación moderada pero estable, que fue alrededor del 20, 25, algunos años llegaba al 30%. Pero luego del cambio del régimen del Banco de la República, que enfocó su política monetaria y cambiaría justamente el control de la inflación, como es su principal mandato constitucional, pues la inflación desde 1999 en adelante empezó a reducirse sustancialmente y, como usted bien lo decía, la inflación en Colombia nunca superaba cifras por encima del 4 o 5%, excepto en algunos años particulares por algunos choques. Lo que estamos viendo actualmente es un fenómeno generalizado, global, de la inflación, producto de dos fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo. Lo primero, los problemas de las cadenas logísticas de producción a nivel mundial, que naturalmente han generado en algunos casos desabastecimiento de bienes que son utilizados en procesos productivos, y eso ha presionado al alza el precio de varios bienes que son, por supuesto, producidos localmente o importados. Y por otro lado, las presiones importantes por el lado de la demanda, el crecimiento del consumo de los hogares, que realmente ha sido extraordinario. El año pasado en Colombia, el consumo de los hogares en términos reales creció casi un 15%. Por supuesto, en parte porque el año del 2021 fue un año de recuperación económica, justamente, en donde pues tuvimos un año bastante positivo en materia económica. Así que pues esos dos elementos, problemas de desabastecimientos por el lado de la oferta por un lado, y también lo que tiene que ver con el crecimiento que ha generado la demanda de los hogares, que también presiona al alza el precio de los bienes y servicios, pues se han unido para generar un problema de inflación que es bastante generalizado, incluso Estados Unidos, que tampoco tenía problemas de inflación desde hace ya más de 40 años, también los está teniendo. Así que es muy infortunado porque la inflación es un impuesto especialmente regresivo, es decir, golpea muy fuerte a los hogares más pobres que no tienen capacidad de ahorro, que no tienen activos financieros que los permita justamente protegerse contra la inflación, y de ahí la importancia de las medidas desde el orden nacional y desde el Banco de la República para atajar justamente este fenómeno inflacionario. Doctor Mejía, la inflación de los alimentos tiene, como toda inflación, como todo movimiento de precios, que ver con la demanda de los bienes que se ofrecen. Y a Colombia le han llegado 2 millones de personas que vienen de Venezuela y que mucho o poco demandan. Eso no ha alterado las cifras colombianas y no las ha puesto en unos niveles muy altos. Pues a ver, estamos hablando de una migración que está justamente por el orden de casi unos 2 millones de venezolanos que han llegado en los últimos 5 años más o menos al país. Naturalmente, esta es una noticia
que nosotros consideramos que es positiva, genera problemas indudablemente en el corto plazo porque no es fácil para la política económica acomodar a esa gran cantidad de migrantes que naturalmente llegan a un país como Colombia. Afortunadamente se ha manejado, creo, de una manera realmente muy positiva, tratando de lograr la incorporación de esa mano de obra a la formalidad, al mercado laboral, y eso seguramente tendrá impactos muy positivos hacia adelante en materia de crecimiento. Eso naturalmente, como usted lo dice, por supuesto, genera también aumentos por el lado de la demanda. Sin embargo, no creo que sea el elemento determinante, porque estamos hablando pues de 2 millones de personas en un país de 50 millones de habitantes, que naturalmente pues sí, agrega presión, pero no es el elemento determinante. Yo diría que hay otro elemento determinante muy importante que no hemos hablado, y es la exposición que tiene Colombia, infortunadamente, en materia de las importaciones de fertilizantes. Cerca del 70% de los fertilizantes utilizados en los procesos de producción de alimentos son importados. Y de esos, cerca del 40% provienen además de Ucrania y Rusia, que naturalmente pues en este contexto de conflicto ponen presiones adicionales al alza de esos fertilizantes. Así que hay otros elementos adicionales que creo que son más importantes para explicar lo que está pasando en materia de inflación de alimentos. Como los fertilizantes, sí, una dificultad definitivamente seria. ¿Y con qué estamos reemplazando semejante cantidad de fertilizantes que venían de Ucrania y Rusia, doctor Mejía? Pues mire, infortunadamente ese ha sido uno de los grandes problemas. Colombia tiene, como le contaba anteriormente, una enorme exposición, porque la producción local pues realmente es apenas el 30% del total de lo demandado para esa producción de alimentos en Colombia. Entonces, naturalmente, pues se ha tratado de enfocar en algo el aumento de la producción local. El tema de monómeros, pues sería un elemento fundamental para poder hacia adelante disminuir justamente esa exposición, pero el ajuste realmente se está dando por el aumento de los precios. Y eso explica por qué pues ya la inflación de alimentos está por encima del 25%. Hay cosas muy positivas que ha hecho el gobierno nacional, una de ellas la reducción a cero de los aranceles de varios de los insumos utilizados justamente en la producción de alimentos. Yo creo que sería factible pensar hacia adelante en mantener en cero esos aranceles. Es justamente, no tiene creo mucho sentido como política económica que Colombia encarezca la producción de alimentos a través de aranceles a la importación de insumos utilizados en la producción de alimentos. Así que esa es una discusión que se dará más adelante. Pero pues como le digo, infortunadamente, claro, ha habido un aumento de la producción local, pero dada la demanda y la capacidad limitada a nivel local, pues realmente el efecto del ajuste se ha hecho vía aumentos de precios que se traducirán seguramente en mayores precios más adelante en materia de inflación de alimentos. Materia de inflación de alimentos, pues que no son los más determinantes dentro de cifras globales macroeconómicas, pero que sí son los elementos más decisivos para la frágil economía de la gente más pobre, ¿no? Los alimentos golpean más duramente en proporción a la gente pobre y eso es precisamente lo que hay que cuidar, el bienestar de los más frágiles en la sociedad. Pues doctor Mejía, 1.000.000 de gracias por estas explicaciones tan claras y esperamos seguir en contacto con usted en muchas oportunidades. Claro que sí, como siempre encantado de estar con ustedes. Un saludo muy especial para todos, que tengan un feliz martes. El presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.